Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias 7. Hoy es 14 de marzo. Nosotros tenemos toda la información completa que debe conocer sobre el país y el resto del planeta. Iniciamos informándole que el Frente de Profesionales de la Izquierda Democrática decidió apoyar la candidatura de Lenín Moreno. Consideran que la posición ideológica del aspirante presidencial es coherente con los principios del partido. La Confederación de Militares en Servicio Pasivo también mostró su respaldo al binomio Moreno-Glass. Con eso iniciamos. Es una decisión que se la adopta con base a la coherencia ideológica del partido, sus principios, sus fundamentos, y porque las coincidencias son más las que acercan a las propuestas del candidato presidencial a las que las distancian. Decidimos dar nuestro apoyo al candidato Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República del Ecuador. Y adoptan esta posición ante lo dispuesto por la Dirección Nacional del Partido Izquierda Democrática. Nuestra decisión ha sido orgánica. Somos disciplinados como partido político y como militantes de Izquierda Democrática. Todas las personas que han confiado en nosotros en estas últimas votaciones son las personas con las cuales nosotros trabajaremos como Izquierda Democrática para que ellos puedan analizar el voto y puedan, lógicamente, luego de hacer un análisis, votar por Lenín Moreno. En la misma línea de lo que ocurre con la militancia de la centroizquierda y en particular del Frente de Profesionales de la AID, se manifiesta la Confederación de Militares del Ecuador en Servicio Pasivo. Aseguran que su respaldo es unánime o al menos mayoritario. Nosotros, la Confederación de Militares en Retiro Ecuador se conforma por 4 asociaciones y 5 federaciones, los cuales están agrupados en la Confederación de Militares en Retiro del Ecuador. En este caso, el que representa al pueblo, el que representa los problemas de la tropa pasiva, es Lenín Moreno Garcés. Y no solo se trata de militares de tropa, aseguran. Son oficiales en retiro que también se suman a esta posición. Que queremos un bienestar no solo para nosotros como oficiales, sino para nuestra tropa. Organizaciones sociales y políticas que expresan públicamente su respaldo al binomio Moreno-Glass, ante una alternativa que se ajusta a lo que consideran sus aspiraciones de forma particular y a los anhelos de las grandes mayorías del sector popular en general. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. También las autoridades locales de las provincias de Napo y Manabí expresaron públicamente su apoyo para la segunda vuelta a Lenín Moreno. La votación que recibió el binomio Moreno-Glass en Manabí en la primera vuelta fue contundente, con el 53,8% según los datos difundidos por el Consejo Nacional Electoral. Para esta segunda vuelta, autoridades manabitas reiteran el apoyo que los electores darán al binomio ganador de la primera vuelta. Existen razones de sobra para no defraudar a los candidatos que aseguran la continuidad de la revolución ciudadana, más aún en la provincia que más secuelas tuvo con el terremoto, formuló el alcalde de Santa Ana, Fernando Cedeño. Por su calidad humana, estos dos hombres, obreros de la patria, por su compromiso social de justicia. Por eso estamos comprometidos con este binomio, por todas las obras desarrolladas en todo el país, especialmente en atender a los grupos vulnerables, a la educación, a la salud, a la matriz productiva, que hay que fortalecerla en esta nueva administración de este nuevo gobierno con Lenín y Jorge Glass. Los alcaldes de los cantones de la provincia de Napo también formularon sus intenciones de que siga el proceso de apoyo a la provincia. Esperan que sus conciudadanos no dejen pasar esta oportunidad de que continúen los proyectos de apoyo y desarrollo para la Amazonía. Hoy creemos de que Tena, voy a hablar por mi cantón, Tena debe reflexionar, Tena debe recapacitar y ver que las opciones entre dos candidatos finalistas para la segunda vuelta nos queda únicamente Lenín Moreno Garcés. Por eso es mi decisión en apoyar a nuestro candidato Lenín Moreno Garcés. Hoy, teniendo una persona humilde como es Lenín Moreno Garcés, yo creo que no vamos a desaprovechar ese momento histórico. Postura a la que se sumaron dirigentes de comunidades indígenas de esta provincia. Estamos gustosos en seguir apoyando este proceso de la revolución, porque hoy tenemos un nuevo personaje, compañeros, un nuevo personaje que es nuestro coterráneo Lenín Moreno Garcés, un personaje que conoce la realidad de la Amazonía, conoce la realidad
del pueblo quichua más que todo. Respaldos y posturas que van definiéndose y que ponen más interesante la recta final de la contienda electoral próxima. Y los movimientos del pueblo montubio, profesionales y dirigentes indígenas también anunciaron su respaldo a los candidatos del Movimiento País. Nosotros estamos respaldando a un gobierno humano, a un gobierno sencillo. Con esta declaración enérgica, los representantes del pueblo montubio de la costa, del Frente Nacional de Profesionales y otros gremios marcan distancia de aquellas organizaciones como CONAIE o Pachacutic, cuyos dirigentes Carlos Pérez Guartambel o Salvador Quispe anunciaron su respaldo a la candidatura de Guillermo Lasso, quien según sostienen jamás los ha representado ni ha luchado por sus ideales. Que hay determinadas personas que han vendido su conciencia, han vendido su alma con tal de poder estar en algún espacito que le están ofreciendo. Es decir, prácticamente se está convirtiendo en un carnicero el señor Lasso, porque lo que está haciendo es repartiendo los huesos, entre comillas, ¿no es cierto?, para él quedarse con la pulpa, es decir, con el dinero de los ecuatorianos. Este lunes en Guayaquil expresaron su respaldo a la candidatura del binomio presidencial de País, Lenín Moreno y Jorge Glass, porque consideran que es imprescindible continuar con el proyecto de gobierno que antepone el bienestar social, como según dicen se ha logrado con las políticas públicas implementadas en la última década. Por ser una propuesta humana, solidaria, justa y con rostro humano. Manabí ya no se lo come al cuento, Manabí ya no le cree a la partidocracia. No podemos creer que la partidocracia, que el ex banquero, como él dice, vaya a cambiar y vaya a mejorar lo que nosotros tenemos. Estoy seguro que vamos a retroceder 10 años. Otro grupo que esta mañana manifestó su apoyo a la candidatura del oficialismo lo componen algunos de los integrantes del movimiento Avanza en Guayas. Esta agrupación política considera que el actual proceso de revolución ciudadana debe mantenerse, para así evitar que Ecuador viva la misma situación que actualmente atraviesa Argentina con el retorno de la derecha representada por Mauricio Macri. Argentina ha aumentado 1.500.000 pobres más y gente que era de clase media está indigente en estos momentos. Cuidado, pueblo ecuatoriano, nos vamos a dejar engañar por las grandes campañas que están haciendo los partidos de derecha. Cuidado, juegan con la novelería del cambio. ¿Qué más cambio? Tenemos carretera, tenemos salud. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. En la noche del lunes, el postulante a la presidencia de la República, Lenín Moreno, compartió con sus simpatizantes en el Coliseo de Carcelén, al norte de Quito. Las personas que asistieron al evento le mostraron su apoyo para las próximas elecciones del 2 de abril. Moreno estuvo acompañado de militantes y asambleístas electos de Alianza País. Muchas gracias, porque con sus votos fue posible derrotar por más de 1 millón de votos al candidato de la banca. Le ganamos por más de 1 millón de votos y en esta segunda vuelta van a ser 2 millones de votos. Porque aquí, en esta elección, en la elección de abril, se juega, o poca cosa, se juega el futuro del Ecuador. Se juega la gratuidad, como decía el señor dirigente, de la educación, la gratuidad de ir mejorando paulatinamente, cada día más, en calidad y calidez, los servicios médicos. Se juega el hecho de que las áreas protegidas no estén en manos privadas. Se juega el hecho de que la policía siga dependiendo del Estado, de la ciudadanía y no de guardianía privada. Se juega el hecho de que no corramos el peligro de que nuestros ahorros otra vez graciosamente sean retenidos de manera legal, entre comillas, pero dolosa en esencia. Se juega el futuro del país el 2 de abril. Con un conversatorio con mujeres del Guasmo terminó la jornada de campaña del aspirante a la vicepresidencia Jorge Glass en Guayaquil. Asimismo, Alianza País confirmó un acercamiento con las bases social cristianas para el apoyo de la lista 35 en la segunda vuelta. Amas de casa, trabajadores, adolescentes y niños recibieron a la campaña verde. Desde la 25 de julio y la calle Puyo, Jorge Glass Espinel, candidato a la vicepresidencia del Ecuador, ingresó al populoso sector del Guasmo.
En esta zona del sur de Guayaquil, que pertenece a la circunscripción electoral 1, los votantes el 19 de febrero le dieron la mayoría de asambleístas a la lista 35. Julio César Quiñones, Sofía Espín y Byron Valle tienen a cargo una labor. Tenemos acercamiento con las bases, con la gente de los sectores populares, de Cintia Viteri, de Dalo Bucarán, es decir, Madera Guerrero del PRE, y hasta ahora hay excelentes perspectivas de que mucha gente de los sectores populares que en primera vuelta votó por Cintia y Dalo, ahora en esta segunda vuelta voten por el candidato, por el binomio del pueblo, por Lenín y Jorge. El aspirante a la reelección como segundo mandatario de la nación saludó afectuosamente a los moradores en la visita puerta a puerta en la cooperativa Siete Lagos. Glass hizo hincapié en las propuestas del binomio presidencial de Alianza País. Estamos reuniendo los votos de los que no se decidieron en la primera vuelta, pero que saben que la opción para el desarrollo, la opción para la educación gratuita, para la salud gratuita, para que no privaticen hasta la policía pública, es la 35 con Lenín Moreno presidente. Entre apretones de mano, abrazos y fotografías con sus simpatizantes, el compañero de fórmula de Lenín Moreno se refirió a la necesidad de transparentar las cuentas y cómo enfrentar la campaña sucia. Como lo hacemos con altura, debatiendo ideas y exponiendo también nuestro patrimonio. ¿Por qué no lo hace el banquero? ¿Por qué solamente lo hago yo? Que ponga sobre su mesa cuántos edificios tiene fuera del Ecuador, cuánta plata tiene fuera del Ecuador, cómo compró el banco. ¿Por qué tiene miedo? Yo no tengo miedo a nada. Los guasmeños consultados dijeron tener claro por qué apoyan el binomio Moreno-Glass. 470 camas tenemos en el Hospital del Sur. Mire cuántos hospitales ha elaborado nuestro presidente. Y esta revolución tiene que continuar, porque si llega otro presidente, llega a venir, el Ecuador se va a venir abajo. Son 10 años de revolución que el país ha salido adelante con carreteras, hospitales. Ver a un hijo de un vendedor ambulante recibiendo una beca por mérito. Antes eso era impensable. Es la oligarquía, los millonarios o la gente pobre, la gente humilde, que ahora ha recibido grandes beneficios. La visita puerta a puerta de Jorge Glass Espinel continuó por extensas cuadras de los Guasmos Central y Sur, por la cooperativa Unión de Bananeros y La Cristal, donde participó de un almuerzo con jóvenes del sector. Mirta Carrillo, Ecuador TV. La Asamblea Nacional respondió este lunes la solicitud del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y se le concedió una nueva licencia sin remuneración hasta el 30 de marzo, fecha en la que se cerrará la campaña para la segunda vuelta electoral. El pedido fue votado por el Pleno de la sesión 437 y fue aprobado con 83 votos afirmativos y 31 abstenciones. El Código de la Democracia faculta a un funcionario público para dejar su cargo temporalmente y trabajar activamente en la campaña. Se espera que el presidente Rafael Correa designe de entre sus ministros al segundo mandatario encargado. Durante la primera vuelta, el cargo fue asumido por la secretaria nacional de Planificación, Sandra Naranjo. A pesar de que Rodrigo Paz es alcalde de Quito, días atrás, en la primera vuelta electoral, se refirió en duros términos en contra de Guillermo Lasso. Este lunes Paz manifestó su respaldo al candidato de la Alianza Creo Suma. Roque Sevilla y Rodrigo Paz, ambos exalcaldes de la capital, expresaron su apoyo para el binomio de derecha por la alianza Suma Creo, Guillermo Lasso y Andrés Páez. Un gobierno que actúe para unir a los ecuatorianos en los grandes objetivos de progreso en lugar de desunirnos. Pensamos que el candidato opositor, señor Guillermo Lasso, cumple con esas expectativas en un marco de credibilidad. Respaldo que inicialmente no fue direccionado a este candidato. Meses atrás, tanto Sevilla como Paz apoyaron a la candidata social cristiana Cintia Viteri. Es más, tanto la postulante como Paz en varias ocasiones se referían en duros términos en contra de Guillermo Lasso. En octubre de 2016, Paz pensaba lo siguiente sobre el banquero. Yo le conocí a Guillermo Lasso cuando él trabajó para Fernando Aspiazo creando Finanza. Era un muchacho sencillo, se portó bien. Y después no lo volví a ver, pero luego para mí él cambió completamente, se volvió un hombre excesivamente ambicioso, yo creo que tiene una forma de ser un poco displicente, un sábelo-todo. Personas que han estado con él me hablan de un hombre impositivo, que no deja mucho hablar. Y a pesar de las críticas, hoy Rodrigo Paz, quien hasta hace algunos años fue accionista principal del Produbanco, brinda su respaldo al ex superministro de Maguat, Guillermo Lasso. Creemos que con todos los defectos que todo ser humano tiene, la mejor opción es, y es una nueva opción, es la de Guillermo Lasso.
Pero en la entrevista con Carlos Vera hace 6 meses, Rodrigo Paz aseguraba lo siguiente. A mí hay ciertas cosas que prefiero no hablar del tiempo que él administró el banco y después ese aprovechamiento del Banco del Pueblo, en donde el gerente del banco salía en todas las fotos. Eso no es normal. Y otros detalles que ya prefiero no Si prefieren hablar, no se los voy a preguntar. Pero ahora las circunstancias políticas y los intereses particulares llevan a Rodrigo Paz a dejar de lado dichas críticas en contra de Lasso y asumir una posición que hasta hace medio año no compartía. Olga Velasco, Ecuador TV. Expertos analizan las propuestas de Guillermo Lasso y Andrés Páez y su posible impacto en la economía de los ecuatorianos. Durante la primera vuelta electoral, Guillermo Lasso notarizó su oferta de reducir impuestos de llegar a la presidencia, entre ellos el impuesto verde y el impuesto a la salida de divisas. El ex candidato presidencial chileno Franco Parisi recomienda no hacerlo, en una época en la que la economía mundial sufre varios remesones como la llegada al poder de Donald Trump. Los vehículos mientras más grandes son, más impuestos tienen que pagar. Más impuestos tienen que pagar. Y los vehículos antiguos, más impuestos tienen que pagar, porque son los que más contaminan. ¿Qué pasa si se elimina el impuesto a la salida de las divisas? En vez de tener un depósito en dólares acá, lo llevan para allá y se te van los dólares. Y yo les recomiendo, con mucho cariño, cuiden los dólares. Otra crítica a las propuestas realizadas por el derechista Lasso es por el ofrecimiento de cambiar el cálculo del impuesto a la renta por un impuesto plano del 15% que pagarán por igual ricos y pobres. Afecta más a los pobres que a los ricos. Una tasa flat se aplica en países con una buena distribución del ingreso. Otra de las ofertas de Guillermo Lasso es la creación de 1 millón de empleos, la misma bandera que en Argentina llevó Mauricio Macri para ganar la presidencia y la que según las cifras de ese país no se ha conseguido y al contrario se han perdido más de 400.000 empleos en apenas 15 meses. Se ha reemplazado un gobierno que pensaba que el Estado tenía que tener como principal función la persona humana y su desarrollo, y a través de eso el desarrollo de la sociedad, a un Estado que tiene otra visión, que la visión es más economicista y que la visión economicista lo que quiere es mayor rentabilidad. Una propuesta que podría, según el economista Carlos de la Torre, generar flexibilización laboral. Una generación masiva de empleo puede hacerse precarizando el empleo, es decir, volviendo a la flexibilización laboral, volviendo a la tercerización, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en última instancia a través de estos mecanismos? El empleo ya existente se lo está dividiendo entre más personas, entonces eso no es una creación. Ya en el 2004, Andrés Páez, en calidad de diputado, propuso la ley reformatoria al Código de Trabajo, mediante el cual se regulaban los servicios de tercerización laboral, es decir, los grandes empresarios tenían acceso a mano de obra más barata. Se despediría fácilmente a los trabajadores sin cumplir con los beneficios de ley. Porque entonces la gente que tiene miedo a no conseguir otro trabajo, si pierde el que tiene, está dispuesto a que le bajen las condiciones laborales. Sofía Montoya, Ecuador TV. Andrés Páez en las elecciones del año 2002 pedía cautela, esperar los resultados y no salir a protestar. Según expertos, 15 años después, el vicepresidenciable de Creo tiene un discurso diferente. Veamos. Solo una hora después de cerradas las urnas del pasado 19 de febrero, el candidato a la vicepresidencia por la alianza Creo Suma, Andrés Páez, llamó a acercar el edificio del Consejo Nacional Electoral ante supuestas evidencias de un fraude. Todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial, en las urnas, para que ahí hagan el conteo. Sin embargo, tales actas nunca existieron, pues se comprobó que era material informativo. Inclusive Páez ha sido cuestionado por incitar a la violencia a través de esta foto, en la cual se ve a un niño sosteniendo un palo y a un borrego de peluche ahorcado. Pero este comportamiento 15 años atrás Andrés Páez rechazaba e incluso pedía realizar todo lo contrario a cómo actuó hace pocas semanas. Ser responsables, todos los candidatos, y no aventurar pronósticos ni hacer declaraciones públicas que se anticipen a los resultados oficiales que van a ser expedidos en la noche de hoy. En la entrevista se escucha a un Páez conciliador y resalta qué sucedería si se realizan denuncias de fraude sin sustento. Toda especulación puede generar expectativas, dar lugar a enfrentamientos que no tienen por qué existir. El entonces candidato socialdemócrata buscaba un puesto en el Congreso. Además consideraba que nadie tiene derecho a emitir discursos incendiarios. Nadie puede salir
a incendiar el país. No tienen derecho, ninguna persona. En ese año, Páez pedía tranquilidad y paciencia para esperar resultados, pero el vicepresidenciable no tuvo reacción alguna cuando uno de sus simpatizantes semanas atrás dijo lo siguiente: o se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Páez jamás cuestionó estas palabras y se quedó como mero espectador. Su cambio de ideología también habría modificado sus discursos y comportamientos. Antes militaba en un partido de izquierda, ahora lo hace en una organización política de derecha, como Creó. Alex Llanos, Ecuador TV. La empresa del vicepresidente de Relaciones Corporativas del Banco Guayaquil habría pagado a Sedatos por una encuesta flash sobre la segunda vuelta. Se trata de Iván Fernando Correa. La relación comercial entre la encuestadora Sedatos y el movimiento Creo, liderado por el banquero y candidato presidencial Guillermo Lasso, fue denunciada antes de la primera vuelta electoral por Blasco Peñarrera Solá, dueño de la encuestadora Market. Yo sí sé para quién trabaja Sedatos. Sedatos trabaja para Guillermo Lasso. Si no quieren decirlo o no se atreven a decirlo o tienen vergüenza de decirlo, yo sé que trabajan para Sedatos. Semanas después de esta denuncia, el portal web Dato Certero publica una factura de Sedatos a favor de la empresa Libercostes S.A. con fecha 1 de marzo de 2017 para la realización del estudio Flash Intención de Voto Segunda Vuelta por un valor de $30.483 con 60 centavos. Lo curioso del dato es que uno de los accionistas de Libercostas es Iván Fernando Correa Calderón, alto funcionario del Banco Guayaquil, el mismo banco de Guillermo Lasso. Esta persona es el vicepresidente de Relaciones Corporativas de dicho banco desde el año 2010, así consta en la página web del propio Banco Guayaquil. Según el portal que publica esta información, esta factura sería la prueba de los recurrentes resultados de Sedatos a favor del banquero Lasso para las elecciones del 2 de abril próximo. En la página de la Superintendencia de Compañías, Libercostas es una empresa que se dedica al mercadeo, marketing, promoción, publicidad mediante cualquier tipo de comunicación, sea este escrito, visual, auditivo, entre otros productos. Fue constituida en abril de 2013 y su sede se encuentra en Guayaquil, y su actual gerente general es precisamente Iván Fernando Correa Calderón. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Una publicación de diario El Telégrafo señala que el postulante a la presidencia Guillermo Lasso en 2014 registró ingresos mensuales cercanos al $1.000.000. Esto llama la atención de la ciudadanía. En 2014, el candidato a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, registra ingresos mensuales cercanos a los $820.000, una cantidad que con el actual sueldo básico equivaldría a la remuneración de 2.185 personas. La información que fue publicada por diario El Telégrafo además explica que Lasso obtuvo dichos ingresos mientras se desempeñaba como presidente del banco del cual es accionista desde 1994 hasta 2012, en donde tenía una remuneración de $70.000 mensuales en ese entonces, cuando la remuneración básica unificada era de $292, lo que quiere decir que el candidato ganaba al mes el equivalente a 20 años de trabajo de un obrero. Esto llama la atención de la ciudadanía que al enterarse de los montos que percibía el candidato, no cree en la propuesta de crear 1 millón de empleos en 4 años. No sé, porque yo no sé si son todas verdades las cosas que él dice, a través, no sé, cuando hubo el feriado bancario y todo eso, pero no sé, no me convence. Lo que ofrece Lasso y lo que ofrece Páez, realmente el pueblo ya tiene que darse cuenta que es lo que Argentina está yendo. La diferencia abismal entre sus ingresos y la de sus empleados en ese entonces hace presumir que las condiciones propuestas para la creación de puestos de trabajo no serían las mejores según expresa la ciudadanía en las calles. Lo que promueve es una especie de tercerización, una reforma laboral para que inclusive puede llegar inclusive a que haya mucho desempleo en el país. Los hambriadores de la patria, claro que cobran así muy caro. Todo para ellos y nada para el pobre pisoteado del pueblo. Yo ganaba $70.000 y mis empleados que ahora si quieres ser como tus empleados, pues señor mío, está mintiendo. Ingresos que si bien en parte son declarados en Ecuador, en gran porcentaje están depositados en Panamá. Así que creo que si él promueve más empleo, esa plata debería estar acá creando más empleo. Sentir de la ciudadanía que analiza entre los dos binomios la mejor alternativa a 18 días de los comicios presidenciales. Carlos Flores, Ecuador TV. Hola, ¿qué tal? Esta no es una respuesta directa a una persona. Quizá este espacio nunca fue diseñado para eso. Pero cuando esa persona, que se dice periodista, usa una mentira
muy al estilo de los medios comerciales, para intentar acorralar a su invitado, desvelando sus enormes prejuicios, su falta de compromiso con el rigor, no queda más remedio que contestarle a Andrés Carrión, que ayer en Hora 25 de Teleamazonas y frente al vicepresidente Jorge Glass, sostuvo que yo, Javier Lazo Mendoza, he sido testigo de aportes económicos a las campañas electorales de Alianza País. Debe saber la audiencia que eso es mentira, que da pena que ni siquiera la acumulación de años, este no es un dato negativo, da para abrazar un poco de serenidad, quizá hasta podamos decir algo de sabiduría. El odio desenfrenado los vuelve obsoletos y así quedan frente a los receptores, hombres y mujeres. Una pena, pero usted, querido televidente, radioescucha, lector, no caiga en esas trampas. Muchas gracias. La situación de pobreza en los últimos 15 meses de gobierno de Mauricio Macri deterioró la economía de Argentina, incrementando ese problema y el desempleo. Familias completas ahora viven en las calles. En un poco más de un año en el gobierno, las medidas neoliberales asumidas por el gobierno de Mauricio Macri ha provocado despidos en el sector público y privado de la Argentina. La pobreza en este país del Cono Sur se elevó del 19.8% a cerca del 33%, mientras que la indigencia se ha disparado a un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires. Familias enteras que fueron de clase media ahora duermen en la acera al no tener dinero para cubrir los costos de arriendo y servicios básicos, cuyos valores se incrementaron hasta en un 2000%. Duplicó la inflación en un año. Pero los salarios no se duplicaron. Entonces, los productos se encarecieron y la plata en el bolsillo creció menos. Y ahora los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, los liquidó. La decepción entre la ciudadanía que votó por Macri es grande. Los pequeños negocios y hasta las grandes empresas han tenido que reducir su fuerza laboral, lo que genera un incremento en el subempleo. No puedo pagar nada, tipo, ahora el año que viene me pasa que me va a tener que ir para el conurbano, porque acá en Capital está cerca del laburo, no lo puedo costear. El que gana 10.000 pesos no le alcanza para nada, entonces tendríamos que ver un poco más parejo, que el sueldo sea algo acorde a lo que está la vida. No creo que llegue a terminar el mandato Macri, la verdad, sinceramente. Quienes han hecho de las calles de Buenos Aires su hogar no piden caridad, buscan la manera de sobrevivir con trabajos ocasionales y en sectores como la construcción, cuidado de autos o labores de limpieza. Tú dices que el presidente actual les traicionó, ¿por qué? Y porque es corrupto. ¿Es corrupto? Bien corrupto, que todos los días aumenta. Todos los días aumenta algo. Aumenta algo, y con eso te digo todo. Uno no es tonto. Cabe un caso. Uno se da cuenta la vida. Panorama de personas con pocas pertenencias en las calles que contrasta con una ciudad de sectores exclusivos y de grandes edificios que evocan mejores días que las políticas del actual gobierno de derecha. Carlos Flores, Ecuador TV. Les invito a revisar lo que pasa en el resto del planeta. A esta hora le contamos que la alerta roja en Valparaíso está presente por un incendio forestal. Un acuerdo a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, las llamas afectaron la ruta de Las Palmas, consumiendo al menos 230 hectáreas. Mientras que en Viña del Mar, cerca de 6.000 personas fueron evacuadas y 16 viviendas se quemaron. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el principio de un plan de reestructuración para que el gobierno federal del país sea más pequeño y menos costoso. Con ello, la orden requiere que las agencias federales presenten un plan de reorganización que incluya propuestas de recortes. La firma se dio en la oficina oval y estuvieron presentes los miembros del gabinete. Y en otro punto del planeta, en Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó la ley que permitirá a la primera ministra Theresa May activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y con ello inicia la formalidad para la desconexión del país de la Unión Europea. El texto volverá a la Cámara Alta, donde se espera que sea aprobado definitivamente y con ello el plan podría ser promulgado por la reina este martes.
Mientras que la ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que promoverá la legislación pertinente para celebrar un segundo referéndum de independencia de Reino Unido entre el 2018 y el 2019. Esto debido a que ese país no está teniendo en cuenta las necesidades de Escocia en el Brexit. De su parte, la primera ministra británica, Theresa May, rechazó este pedido, ya que considera que esto causaría división y una gran incertidumbre económica. Y mucha atención, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 2016 fue el año más violento en contra de menores en Siria. Al menos 652 niños, niñas y adolescentes murieron en ese país que cumple 7 años en guerra. 255 niños y niñas fueron asesinados en escuelas o sus cercanías, mientras que 1.700.000 jóvenes no asisten a ningún centro de estudio. Otros 2.3 millones de niños y niñas sirias están refugiadas en otras partes de Oriente Medio. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar tenemos para ustedes pensamiento crítico de la mano de nuestro compañero Carlos Rabascal. Así que le invito a quedarse aquí, en sintonía de Noticias 7 a través de su canal público. Muy buenos días. Grandes Maestros presenta a Orson Welles. El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana, más bien es el abandono de la naturaleza humana. 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa. Este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. Usted, a meu ver, preside una inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. ...14 de marzo del 2017, día martes, esto es Pensamiento Crítico, estamos en Ecuador TV y soy Carlos Rabascal. Y por cierto, hoy de noche los espero en Pulso Político, estaré con Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. El día de hoy en Pensamiento Crítico tendremos dos bloques, Diego Martínez, ministro coordinador de la Política Económica, con quien vamos a hacer un análisis de la coyuntura económica y las perspectivas económicas para los próximos 4 años, y también luego estaremos con Carlos Coronel, director del Centro de Investigación y Estudio Especializado CIES, para hablar del balotaje, es decir, de la segunda vuelta electoral, cuáles son las tendencias y el comportamiento del electorado. Iniciamos entonces Pensamiento Crítico. Señor ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Pensamiento Crítico. Bueno, inicio. Ha existido muchas críticas en cuanto a la política de endeudamiento. Se habla que ha sido una política de endeudamiento muy concentrada en el corto plazo y cuyo costo financiero genera una presión fiscal importante. En ese sentido, ¿cuál es la realidad de los indicadores de la deuda externa en relación al Producto Interno Bruto? Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a la audiencia. El endeudamiento del país al cierre del año pasado, el 2016, en deuda externa fue del 26,7%. Y en este gráfico nosotros podemos observar cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento del país desde 1980. Fácilmente se puede ver que el endeudamiento más alto que tuvo el país no ha sido el del gobierno actual, sino fundamentalmente el que tuvimos en gobiernos como, por ejemplo, León Febres Cordero, Osvaldo Hurtado, que fue el que más incrementó deuda, y también en el gobierno de Yamil Maguad. Esos fueron los gobiernos en los que tuvimos niveles de endeudamiento mucho más altos, aproximadamente casi el 80% del Producto Interno Bruto, lo cual comparado con el 26,7%
que lo que está en el cierre del 2016 es totalmente más que el doble. Para que nuestros amigos de televidentes nos entiendan, es decir, hay que comparar manzanas con manzanas. Es decir, estamos hablando de la deuda externa y estamos, para hacer ese análisis comparativo, estamos aplicando la misma metodología que establece el Fondo Monetario Internacional, tanto para los gobiernos anteriores como para el gobierno actual. Por supuesto, se tiene que comparar con la misma vara porque no es lo mismo $10 en el año 2016 que $10 en 1980. Desde ese punto de vista se compara como proporción del Producto Interno Bruto, como proporción de lo que el país genera en un año. Desde ese punto de vista, comparemos. 80% en aquella época, 26-27% en esta época. Desde ese punto de vista no se puede comparar, pero así también, por ejemplo, el costo que tuvo el tema de feriado bancario en el gobierno de Yamil Maguad fue de $8.000 millones. En los momentos en de aquellos momentos. Eso comparado con el valor actual sería aproximadamente $39.000 millones. Es decir, casi el 39% del producto de todo el tamaño de la economía ecuatoriana. Ese fue el costo de la crisis financiera en aquellos años. Desde ese punto de vista, entonces, lo que tenemos que hacer es una comparación fehaciente, una comparación realmente objetiva de cuál ha sido la trayectoria que ha tenido este gobierno en cuanto, por ejemplo, a endeudamiento y demás. La diferencia ha sido que en aquella época se utilizaba endeudamiento para pagar deuda. En este momento se utiliza endeudamiento para concluir obras, que han sido justamente las que han transformado la estructura productiva del país. El país queda con una infraestructura productiva envidiable, que nunca antes había tenido este país. Por ejemplo, no solamente el tema de carreteras, que es algo que se ha dicho demasiado, sino fundamentalmente la calidad y la cualidad con la que queda la población ecuatoriana para enfrentar justamente los retos que vienen en los próximos años. Desde ese punto de vista, entonces, el país está con una capacidad de infraestructura, pero fundamentalmente de talento humano, con la que nunca antes habíamos contado. Señor ministro, usted pone énfasis en que en el pasado se endeudaban para repagar deuda, es decir, prácticamente un revolving, y en este gobierno se habla de endeudarse para infraestructura, que sería inversión en infraestructura. ¿Cuál es el elemento diferenciador y el impacto en la economía en esos dos elementos? La rentabilidad y el efecto en el crecimiento de la economía ecuatoriana. Durante los últimos 9 años que tenemos cifras cerradas, desde el año 2007 hasta el año 2016, la economía ecuatoriana ha crecido al 3,9%. Desde ese punto de vista, comparado con los 9 años previos, la economía ecuatoriana creció apenas al 3,2%. Es decir, la economía ecuatoriana ha crecido más, y no solo que ha crecido más, ha crecido mejor. Y en los últimos meses estamos viendo ya que la economía ecuatoriana está en franca recuperación. Por ejemplo, los depósitos están con tasas positivas por encima del 10% de tasa de crecimiento. Igualmente, el crédito durante el año 2016, en la parte final, creció a tasas positivas por encima del 20%. Esto da cuenta de que no hubo una restricción de liquidez ya en la segunda parte del año, sí la hubo en la segunda parte del 2015 y el inicios del 2016, pero en la segunda mitad del año los indicadores económicos de coyuntura mostraron ya recuperación. Esos incrementos en los depósitos y en los créditos que usted menciona, más allá de 10 puntos, de 10%, ¿es en relación a qué? ¿En relación a los mismos periodos del año pasado? Comparando interanualmente para justamente aislar el efecto de coyuntura y ver lo que está pasando durante el último año completo. Desde ese punto de vista, entonces, la economía ecuatoriana está ya en crecimiento, depósitos, crédito, actividad económica, todo muestra que la economía está saliendo de aquella recesión que tuvimos que enfrentar durante los años 2015 y 2016 y que la manejamos sin requerir lo que hacíamos antes, ¿no? Los gobiernos, es recurrir a paquetazos. Lo que ha hecho el gobierno del presidente Correa fue algo completamente diferente, sin trasladarle el costo de esa recesión vía, por ejemplo, incrementos de tarifas y demás a la población, sino que fundamentalmente cuidando que haya un buen más sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, un buen sostenimiento de los salarios y sin afectarlos. Sin embargo, de aquello se menciona que una de las debilidades de la estructura del endeudamiento externo del país es el alto costo financiero, los plazos muy cortos y que estamos hipotecados a China. A ver, la deuda con China es 1/3 del total de la deuda externa ecuatoriana. Bajo ningún punto de vista, entonces, es demasiado alta. Son aproximadamente 8.000 millones. El costo ponderado de la deuda ecuatoriana está aproximadamente en un 6%, porque así como hay deudas que se toman aproximadamente a un 9%, hay deudas también que se toman a un 2-3%. Y lo que se tiene que ver es el costo ponderado total de la deuda. Eso es menos de lo que nos endeudábamos en el año 2006, antes de este gobierno, en el que la tasa estaba alrededor del 7%. Por lo tanto, no es cierto que ahora se tome deuda más cara durante los últimos 2 años, porque es evidente el efecto que ha tenido
los contextos internacionales en el espacio ecuatoriano ha hecho que en los últimos años tengamos que tomar deudas un poquito más caras, pero en los años anteriores tomamos deuda mucho más baratas y ahora ya hemos tomado, por ejemplo, las dos últimas emisiones fueron a plazos ya de 10 años, es decir, ya estamos en condiciones y el Ecuador retomó justamente con este gobierno su participación en mercados internacionales, paga puntualmente sus obligaciones, inclusive tuvimos que pagar laudos internacionales en contra del país, por lo cual el país es un participante serio en los mercados internacionales y ahora está ya obteniendo tasas menores y a plazos mejores. La deuda, el financiamiento que se obtuvo con el respaldo del oro ecuatoriano, ¿está completamente cancelada, señor ministro? Completamente cancelada. En el mes de enero, el Ministerio de Finanzas canceló una operación que tenía con Goldman Sachs Internacional y en el mes de febrero el oro regresó al país, obteniendo una rentabilidad aproximada de 14 millones, por lo cual hemos visto que todo aquello que se dijo de que el gobierno había perdido el oro que tenía el país fue completamente falso. El oro no ha retornado en exactamente las mismas condiciones en las que fue invertido, obteniendo por primera vez en la historia para la economía ecuatoriana una rentabilidad. En lugar de tener el oro ocioso, ahora hemos obtenido 14 millones de dólares de rentabilidad, lo cual es un signo muy claro para no solamente lo que hemos hecho nosotros, sino los siguientes gobiernos. El oro es un activo que puede ser muy rentable. El oro físico se encuentra en custodia, está en Suiza. En el Banco de Pagos Internacionales, donde tienen la mayor parte de bancos del mundo su oro, ahí está el oro ecuatoriano. O sea, ellos bajo la custodia de ellos. Correctamente. Ya, pero con la tutela y la propiedad del Estado ecuatoriano. Propiedad del Estado ecuatoriano, del Banco Central, depositado en Suiza. Ok, vamos a la deuda interna. Porque se habla mucho que la deuda interna no se ha contabilizado dentro de los indicadores deuda-producto interno bruto. ¿Cuál es el comportamiento de la deuda interna ecuatoriana versus el pasado? ¿Qué tan cara es y qué tanto afecta a la liquidez del país? La deuda interna en el año 2000 fue del 15,4%. En el año 2000, cuando empezamos la dolarización. La deuda interna al 2016 es del 12,9%. Es decir, es menor. 3 puntos por debajo. 3 puntos por debajo. La deuda interna, a esta deuda interna solamente se le tendría que añadir aproximadamente 1,5 puntos adicionales, que no es deuda interna, sino de los anticipos petroleros, que es otro de los temas de los cuales se ha querido hacer una gran polémica. El anticipo petrolero no es sino un mecanismo mediante el cual alguien que nos va a comprar petróleo nos adelanta el flujo y nosotros vamos pagando con el precio de exportación de mercado, hasta que se paga ese valor. Esos son apenas 1.400, 1.500 millones de dólares. Es decir, a ese 39% de deuda total entre externa e interna que tenemos, se le debería añadir a lo sumo 1.5% adicional. Por lo tanto, no es cierto que esté comprometido ya todo el petróleo del gobierno que viene en los próximos años, porque están comprometidos apenas 1.500 millones de dólares. O sea, de acuerdo a lo que usted me está mencionando, significaría entonces que existe un 80% de libre disponibilidad del Ecuador con relación a ese petróleo. Por supuesto, dependiendo de los plazos a los que se han firmado estos compromisos, que lo hace el área petrolera, la mayor parte del crudo ecuatoriano está disponible. Ya, ahora, se habla mucho de que el gobierno ha tenido que acceder a créditos del Banco Central, incluso al mismo Seguro Social, a tal punto que se está eliminando de los balances del Seguro Social una deuda y que eso afectaría a la estructura y la seguridad social. ¿Qué dice el señor ministro? Bajo ningún punto de vista. Los créditos que ha obtenido el Ministerio de Finanzas del Banco Central de la Seguridad Social son obligaciones que se tienen que pagar en su momento. Desde ese punto de vista son operaciones que se han hecho con un objetivo muy claro: evitar que la economía ecuatoriana se detenga. La reducción de ingreso por exportaciones, de ingreso de dólares que tuvimos como la economía ecuatoriana en los últimos años, supera los 10.000 millones de dólares. Y así, por ejemplo, el Banco Central le ha prestado al Ministerio de Finanzas aproximadamente 5.000 millones de dólares. Eso ha ayudado a que la actividad económica no se contraiga, porque de lo contrario, si no hubiéramos hecho estas operaciones sin afectar a los ecuatorianos y sin poner en riesgo absolutamente a nadie, lo que hubiera ocurrido es una contracción económica muy fuerte, cosa que no se compadece con las cifras que hemos anunciado. La economía ecuatoriana en el año 2016, en efecto, tuvo una variación negativa, decreció. Esperamos aproximadamente un 1.7, las cifras estarán aproximadamente entre la última semana de marzo y la primera de abril, que es lo normal. En esa fecha se anuncian las cifras, pero para el año 2017 ya se prevé que la economía ecuatoriana empiece a tener una tasa de crecimiento positivo. Y eso es gracias justamente a que se han hecho estas operaciones con la Seguridad Social, con el Banco Central, que han permitido inyectar liquidez y
recuperar la capacidad de pago del sector público. Ya nos hemos puesto al día con la mayor parte de proveedores, incluso con gobiernos autónomos centralizados, con muchos organismos, con lo cual ha hecho que los ecuatorianos vuelvan a tener liquidez y vuelvan a tener una actividad económica positiva. La recesión producto de la disminución de las materias primas, de los commodities, dentro de eso evidentemente el precio del petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de Colombia, la devaluación de Perú, la recesión de la economía mundial, evidentemente afectó al Ecuador. Eso, si tenemos que monetarizar en términos de impacto Ecuador, ¿son los 10.000 millones que usted dice? Aproximadamente 10.000 millones. Son 8.000 millones menos en exportaciones, tanto de crudo como de otros productos, y a eso hay que sumarle el efecto del terremoto, y a eso hay que sumarle aproximadamente también los 1.100 millones que tuvimos que pagar a Occidental y Chevron. Lo cual afectó la liquidez. Lo cual ha hecho que haya 11.000 millones, 10.000 y un poquito más, casi 11.000 millones de dólares menos de lo que teníamos en el 2015. Ahora, vamos a lo siguiente. Un país siempre necesitará financiarse y se financia de varias formas. Me refiero, un tema es la política tributaria, eso es evidente, pero eso es tema interno. Pero vamos a lo siguiente, se requiere inversión extranjera y también se requiere vender más al país, es decir, se requiere exportación. Pero, mientras tanto, hay que ser operativo. Pero el precio del petróleo juega un rol fundamental para los acreedores en el contexto internacional, en el contexto mundial. A menor precio del petróleo, la capacidad de pago, los acreedores pueden prever que se puede complicar, por tanto los plazos se pueden acortar y las tasas se pueden subir. Eso pasaría en los próximos 4 años, considerando que el acuerdo de la OPEC, si bien trató de estabilizar, hoy está en $48 el WTI y pudiese también algún momento de contingencia presentarse otra disminución del precio del petróleo? En el corto plazo es improbable, porque ya sufrimos de ese contexto en la primera mitad del año 2016, en el que justamente el precio de crudo estuvo por debajo de los $30 por barril y tuvimos que recurrir a financiamiento con tasas un poquito más altas y plazos más cortos. Pero eso empezó a cambiar desde mediados del año pasado, tanto así que a partir de mayo, por ejemplo, los indicadores de confianza del consumidor, de expectativas del empresariado y de los índices de actividad económica empiezan a mostrar ya que desde mayo del año pasado la actividad económica empezó a entrar en recuperación. Así, por ejemplo, el 12% fue la tasa de crecimiento interanual diciembre de la recaudación tributaria. Es decir, ya salimos de ese terreno negativo en el que caía la actividad económica y por lo tanto caía la recaudación tributaria y entramos desde mediados del año pasado en un terreno positivo. Desde ese punto de vista, en el corto plazo, el precio de crudo ahora nos está favoreciendo. El promedio del precio ecuatoriano en lo que va de esta primera parte del año, entre enero hasta marzo, sobrepasa los $40 por barril, que no se puede ya comparar con los $33 por barril que tuvimos de promedio en el año anterior. Es decir, estamos mejor en cuanto a ingresos petroleros durante este primer año. Eso hace también que, por ejemplo, el riesgo país haya bajado y ahora podamos obtener financiamiento en mejores condiciones, que es más plazo y a una tasa menor. ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones e importaciones? Y pregunto esto porque es fundamental. Las exportaciones significan ingresos de divisas, las importaciones significan egresos de divisas, es decir, tenemos que proteger la dolarización, la balanza comercial y en un contexto mucho más amplio, la balanza de pagos que tiene una carga fiscal importante o una presión fiscal, es vital para el desarrollo del país. ¿Cuál ha sido la evolución? La balanza comercial el año pasado cerró con $1.300 millones positivos frente a los 2.200. ¿Sacando el petróleo o con el petróleo? Incluyendo petróleo. De los 2.200 millones de dólares negativos que tuvimos en el año 2015, es decir, salieron 2.200 millones de dólares en el 2015, en el 2016 entraron 1.300 millones de dólares como resultado justamente de la aplicación de la medida de la salvaguardia temporal y que se desmonta en los próximos meses. Desde este punto de vista, la política que aplicamos de control a través de la salvaguardia fue con el objetivo único de cuidar la dolarización. Hemos pasado aproximadamente 10 años con la oposición diciéndonos que este gobierno quería acabar con la dolarización. Y el gobierno lo que ha hecho es garantizar mejor que nunca la dolarización, tanto así que quedamos con niveles de liquidez más altos que en cualquier otro momento de la dolarización garantizada, saldo de balanza comercial positivo durante el año 2016, los depósitos más altos que hemos tenido en el sistema financiero privado desde que estamos dolarizados, con lo cual se desmiente completamente todo aquello que siempre han venido diciendo. El tema del gasto público es fundamental para un país, siempre y cuando el gasto público esté racionalizado en términos de eficiencia. ¿Cómo se divide el gasto público en términos de gasto público corriente y gasto de inversión? El gasto público de inversión fue aproximadamente el 9% durante esta década.
en promedio de lo que era aproximadamente un 4% en el gobiernos anteriores, en este gobierno fue de aproximadamente el 10-11%. Pero eso es consecuencia del ahorro público. Si el gobierno ecuatoriano no hubiera ahorrado, no hubiera podido invertir. El ahorro público antes, en el gobierno anterior al presidente Correa, era de menos del 4%. Y el ahorro público durante estos 10 años ha sido de aproximadamente el 7%. Eso ha hecho que tengamos recursos suficientes para financiar casi 12-13 puntos anuales de inversión y el resto se ha hecho con endeudamiento. El gasto corriente se incrementó exclusivamente en lo relacionado con incremento de profesores, incremento de seguridad, incremento de educación. Eso ha sido esencialmente lo que explica ese incremento que ha habido en lo que es gasto corriente, que son sueldos de profesores, médicos, policías y servidores para, por ejemplo, el sector de justicia. Ya me queda poco tiempo para la entrevista, señor ministro. Le pregunto lo siguiente, desde que entramos al tema de la recesión, con los impactos estos que ya he mencionado, ¿cuánto disminuyó el gasto público y en qué rubros? Se redujo aproximadamente durante el año 2015 $3.000 millones en lo que es básicamente gastos de consumo, pero básicamente inversión. Es por eso que la economía ecuatoriana se hizo un poco más lenta, porque ante la reducción de ingresos de dólares por caída de precio de crudo y otras exportaciones, lo que el gobierno ecuatoriano decidió fue reducir un poco los actos de inversión. Eso hizo que la economía ecuatoriana se haga un poco más lenta. Ahora, a partir de que el precio de crudo ya se ha recuperado, hemos retomado y estamos concluyendo todas aquellas obras que tuvimos que detener o hacerlas un poquito más lentas, pero ahora justamente estamos entrando en una etapa de millones, y en el 2016 hubo alguna aproximadamente 1.500 millones adicionales. Es decir, casi 4.500 millones en total. En inversión. Aproximadamente. Okay. Y en gasto corriente aproximadamente unos 1.000 millones adicionales. Usted dice, el crecimiento económico ya se está revirtiendo, estamos ya teniendo en los 2 últimos trimestres, no sé si ya tengamos el dato del último trimestre del 2016, estoy hablando del segundo y tercer trimestre del 2016, ya hay tasas de crecimiento, pero entre el segundo trimestre se ve que ya hay un 0,7% de crecimiento, pero en el tercer trimestre es el 0,5% de crecimiento. Es decir, esa pequeña disminución no nos debería hacer preocupar o sencillamente ya pudiésemos decir que hay una tendencia increciendo de la economía ecuatoriana. De hecho, no es una disminución porque es un 0,5 adicional al inmediato trimestre anterior. Eso quiere decir que si en el segundo trimestre ya crecimos y en el tercero creció 0,5 más, acumuladamente durante el segundo y tercero ya la economía ecuatoriana empezó a recuperarse. Esperamos que para el último trimestre del año, las cifras están a fin de este mes aproximadamente o la primera semana de abril, por lo tanto la economía ecuatoriana ya presente comparando año a año que hemos tenido un trimestre mejor que el inmediato trimestre del año anterior, es decir, el último del año 2015. Por lo tanto, la economía ecuatoriana se encuentra ya en una etapa de recuperación. Ahora, el crecimiento económico es fundamental para la generación de empleo. En ese sentido, hubo una afectación en el empleo, no lo podemos negar, en la calidad del empleo. De pronto, el empleo adecuado, de pronto se incrementó el empleo, disminuyó y de pronto se incrementó el empleo inadecuado. ¿A cuánto deberíamos crecer en la economía de forma sostenida para poder generar el empleo que el Ecuador requiere? La economía ecuatoriana cerró el año 2016 con una tasa de desempleo del 5,2%. Hubo un incremento en el primer trimestre, que fue la peor parte del año 2016, en la que llegó a 5,7%, pero luego empezó a descender y se estabilizó en 5,2%, que es básicamente la misma tasa de diciembre del año 2015. Con lo cual podemos asegurar que durante el 2016 el efecto recesivo no se trasladó en desempleo, sino fundamentalmente, probablemente en un tema de subempleo. Eso es lo que hay que resolver justamente en estos años que vienen y es lo que la economía ecuatoriana tiene que enfrentar. La economía ecuatoriana con un crecimiento por encima de un 3% es completamente saludable y cualquier cosa por encima de eso significa lo que ya hemos tenido. Crecimos al 3,9% durante los últimos 9 años y eso representó básicamente mejora del poder adquisitivo de la población, mejora de los salarios. Por primera vez en la historia la cobertura de la canasta básica supera el 95%, cosa que no ocurría antes, en la que estaba por debajo del 60%. Y lo más importante, durante estos 10 años quienes más han ganado en la repartición del pastel que es la economía ecuatoriana son los trabajadores, que antes tenían apenas un 25% del ingreso anual y ahora tienen aproximadamente un
36%. Esa ha sido la diferencia y ese ha sido el estilo de lo que ha querido hacer el gobierno del presidente Correa, que es favorecer a la mayoría, gobernando para que la mayor parte de ecuatorianos tengan mejoras en sus niveles de vida. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy buen día. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con Carlos Coronel, director del Centro de Investigación y Estudio Especializado CIES, con quien vamos a hablar sobre el balotaje, es decir, la segunda vuelta. ¿Qué piensa el electorado? ¿Y cuáles son las tendencias? Es lo que vamos a analizar con Carlos Coronel. Venimos de inmediato. Gracias. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV, de lunes a viernes a las 8:30 por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Esto no es un zoológico. Es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales. De lunes a viernes a las 20 horas. Por Ecuador TV. ¿Qué pasa con el primer núcleo educativo, que es la familia? ¿Qué estamos formando? A veces a los padres les resulta mucho más fácil aceptar un pedófilo y un homicida o un violador que aceptar un chamo o una chama que es homosexual. Es gay. Hay homofobia, este país es homofóbico, perdónenme señores, ya que me diga lo contrario, yo no sé qué pepa se tomó para que ande alucinando cualquiera. De Contrabando, jueves, 22 horas. Carlos Coronel, director del Centro de Investigación y Estudios Especializados del CIES, está con nosotros para hablar sobre el balotaje, es decir, la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es el comportamiento del electorado? ¿Cuáles son las tendencias? Lo que vamos a conversar con mi tocayo, Carlos Coronel. Tocayo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera vuelta electoral ya tenemos los resultados, un poquito más de 1 millón de diferencia de votos entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Hay mucha expectativa, mucha gente dice, está la expectativa de la transferencia de votos y dice, bueno, ¿dónde se podrá ir los votos de los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta? Pero también hay otra incógnita. ¿Qué pasa entre la diferencia entre el resultado del sí, la consulta electoral, y la votación obtenida por Lenín Moreno, que también ahí hay 1.300.000 votos? En ese sentido, ¿qué has podido ocultar en el tema del electorado que está flotante? Y me requiero que está flotante a aquellos votos que guardan relación con los candidatos que no llegaron a la segunda vuelta. Bueno, muy buen día, gracias por la invitación. Creo que frente a la segunda vuelta habría que plantearse al menos 3 capas de explicación justamente para abordar esas inquietudes. La primera tendría que ver con cuáles son las impresiones de la ciudadanía, del electorado, con relación a la primera vuelta. En ese sentido, creo que hay 2 elementos fundamentales que evidenciar. El primero es que los problemas siguen siendo los mismos, la percepción de problemas, las necesidades de escucha siguen siendo los mismas. Es decir, por un lado, el tema económico, que aborda al menos la mitad de la ciudadanía, y por otro lado, el asunto de corrupción. En investigación cualitativa, sobre todo, se ha evidenciado que este tema de la corrupción, primero, le ha pegado, si se quiere, a todas las candidaturas, y segundo, el ciudadano no le ve una utilidad específica, es decir, una denuncia en un contexto electoral contribuye más al ruido que a solucionar el tema de corrupción.
Un segundo elemento tendría que ver con, dentro de estas impresiones, cuáles son los elementos que destacan de la campaña, pensando además que en esta segunda vuelta tiene que replicarse ese ejercicio de campaña. Y yo creo que allí sobre todo están las impresiones más susceptibles que la campaña y por lo tanto las candidaturas deben superar. Dentro de ello, por ejemplo, hemos encontrado que para 4 de cada 10 ecuatorianos la campaña o no le aportó nada o no le presentó una respuesta, no le llamó la atención. Y esa es una cifra significativa. Estamos hablando prácticamente que solamente a 6 de cada 10 ecuatorianos algo les quedó, algo les sonó de la campaña electoral. Y es una situación que pues las campañas deberán revertir. ¿Cómo revertir eso? Pues pensemos en la opinión pública como un vaso, ¿no es cierto? Como si este vaso que tenemos aquí al frente está lleno de contenidos grises y turbios. Para poder incorporarle elementos que le permitan al ciudadano un poco decidir con mayor claridad, habrá que empezar a vaciar de esos contenidos turbios, de esos contenidos oscuros, la opinión pública. Esa es, digamos, la primera capa de explicación. La segunda tendría que ver con ya los elementos de cómo ve la ciudadanía la segunda vuelta. Y en cuanto a la segunda vuelta, la percepción más presente tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía está viendo en esta segunda vuelta, en este segundo escenario electoral, la posibilidad de tener una elección o una decisión, de generar una decisión más clara, más acertada, en términos de, primero, están eligiendo solo entre 2 personas y segundo, como consecuencia de esta elección más pequeña, digamos, de decidir por A o por B, tienen más capacidad, más probabilidad de encontrar elementos en la una campaña o en la otra campaña. Por supuesto, bajo el entendido de que, en efecto, hay una campaña que le aporte elementos de la ciudadanía. Y el tercer elemento, la tercera capa de explicación, tendría que ver con justamente la transferencia, que era parte de la inquietud que tú planteabas. Esa transferencia, digamos, primero se genera desde todos los nichos, es decir, desde todas las candidaturas que recogieron votación en la primera vuelta, se han movilizado hacia la candidatura de Lenín Moreno y hacia la candidatura de Guillermo Lasso, en distintas proporciones. Hacia la candidatura de Guillermo Lasso, las proporciones más significativas o la mayor capacidad de movilización se encuentran sobre las personas que en la primera vuelta votaron por Cynthia Viteri y por el candidato Zuquilanda. En el caso de Lenín Moreno, las principales movilizaciones, las principales intenciones de voto se han movilizado desde las candidaturas o de quienes votaron por Paco Moncayo y por Iván Espinel. Ahora, bajo este último punto, dentro de las principales transferencias de Cynthia Viteri y Zuquilanda, que un porcentaje importante, dice, se ha transferido a Guillermo Lasso y las otras candidaturas hacia Lenín Moreno, la votación de Cynthia Viteri es el 14%. ¿Cómo pudiese esto incidir entonces en el consolidado? Y si esa diferencia del 1.000.000 de votos que sacó Lenín Moreno en la primera vuelta le sirve de colchón para una eventual diferencia en favor. Bueno, ya habría dos elementos, ¿no? El primero, que tiene que ver con que la movilización se ha dado en mayoría proporcional, pero no totalmente. Es decir, no todo el porcentaje de votación de Viteri, Zuquilanda, Paco Moncayo, etcétera, se han transferido completamente hacia la una o hacia la otra candidatura. Se han transferido mayoritariamente, digo yo, en este caso sobre Viteri, de Viteri y Zuquilanda hacia Lasso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es la primera capa. La segunda es que un poco el manifiesto que han hecho, ¿no es cierto?, las candidaturas alrededor de yo apoyo a X o Y candidatura, de la segunda vuelta no le ha movilizado mucho al ciudadano. Es una cosa que al ciudadano un poco le ha parecido incluso chocante. ¿Cuál puede ser el efecto específico ya concreto de estas transferencias? Primero que, por supuesto, se entendería cada uno de los candidatos puede crecer en su intención de voto. Habría que partir también del hecho de que en la segunda vuelta lo que se ha notado es que se ha consolidado. Esto no necesariamente sucede, pero particularmente en este proceso electoral ha sucedido, se ha consolidado la votación de primera vuelta, tanto para Guillermo Lasso como para Lenín Moreno. De modo tal que se esperaría más bien que, basándonos en este momento de inicio, la campaña vaya aportando a la consolidación de las tendencias sobre estas dos posiciones electorales a las que nos planteamos en este momento. ¿Cuál ha sido el comportamiento dentro de esta evaluación cualitativa en relación al voto blanco y nulo? El voto blanco y nulo se ha movilizado marginalmente hacia las dos candidaturas, pero ya en el grueso de la población, ¿no es cierto?, se mantienen los mismos niveles de votación blanco y nulo, que es, digamos, la sumatoria de inválidos, en definitiva, con relación a la primera vuelta, es decir, aproximadamente el 9%. Cuando me dices que en los primeros elementos que dentro de los análisis dice, en la segunda vuelta la ciudadanía percibe los mismos problemas
es decir, son los mismos. Y por otro lado, dice, no se aportó mayormente a la solución de esos problemas, me refiero en términos de propuesta, incluso dijiste 4 de cada 10. Esto significaría que aquel que sintonice muy bien las necesidades del elector en relación a sus propuestas, es decir, cuya narrativa se acerque más a las inquietudes ciudadanas, podría ser aquel que saque más ventaja. Sí, pero eso es únicamente un primer elemento, un primer momento. Sí, yo sé que es un primer elemento. Habría que generar mayor sintonía con relación a aquellas necesidades que tiene la ciudadanía, fundamentalmente económicas, pero además generar una narrativa adecuada. Pensemos, siempre cito el tema del empleo. El tema del empleo para la ciudadanía es más que un número específico o una oferta específica relacionada a un número. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está pensando en su empleo, en la calidad y en la posibilidad que tiene o no de adquirir y de mantener un empleo. Y segundo, sobre todo, tiene que ver con elementos cualitativos. Estabilidad, posibilidad de ahorro para comprarse una casa, para comprarse un carro, para pagar la educación de sus hijos y, por supuesto, tener una posibilidad de carrera en el ejercicio de su labor, ¿no? Entonces, creo que ese sería un segundo elemento. Y el tercero, que es, digamos, innegable y necesario, es generar confianza alrededor de esa oferta. No es solamente hacer una oferta, sino que el electorado perciba que la persona que le está ofertando esto, primero, es confiable en lo que le está diciendo y segundo, tiene la capacidad ya en el ejercicio de gobierno para llevar a la realidad esa oferta. Ahora, aquí escenarios dentro de una campaña electoral. Tú mencionaste la palabra estabilidad, que el elector lo que estaría buscando es cierta estabilidad y ciertos correctivos en relación a su propio empleo, al empleo que él pueda acceder, ya sea del empleo inadecuado al empleo adecuado o, por último, mantenerse en el empleo inadecuado, pero con mayor presencia, mayor actividad que le permita crecer para después migrar al empleo adecuado. La pregunta es, si se está percibiendo la necesidad de una estabilidad, ¿cuál sería la postura del elector frente a propuestas de cambio radical? Bueno, en realidad lo que hemos detectado no solo en este contexto de la campaña, ¿no?, ni de la primera vuelta ni de la segunda vuelta, sino en general con relación al proceso de opinión pública de la ciudadanía ecuatoriana, hay más bien una tendencia relativamente mayoritaria a fortalecer ciertos procesos de cambio que el país ha tenido, ¿ya? Ahora, eso no necesariamente implica para la ciudadanía tener continuidad electoral en este caso, ¿no? Pensando en el ejercicio ya de la votación por Alianza País o por un candidato, en este caso, de una organización que no es de Alianza País. Sin embargo, la ciudadanía rescata los elementos positivos, digamos, del proceso de revolución ciudadana y espera cambios alrededor de esa, digamos, de esa matriz, de esa base legislativa, política, institucional que se ha generado. Cuando tú mencionaste dentro de los elementos que analizaste el tema de la corrupción, me llamó la atención algo que dice que el tema de la corrupción afectó a todos los candidatos. Sin embargo, el ruido estuvo concentrado básicamente en los finalistas, en las denuncias que se hizo contra el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en términos de la responsabilidad política que tendría a partir de estas denuncias, y lo otro con el tema del feriado bancario, que termina siendo también un hecho de corrupción. Es decir, me llamó la atención ese sentido que afectó a todos los candidatos, por un lado, y por otro lado, me llama más aún la atención que dice la población, de acuerdo a tu investigación, a tu análisis cualitativo, dice, no aporta mucho estas denuncias porque más son ruido que denuncias sustentadas. ¿Cómo percibe entonces el electorado que esto termina siendo un show mediático producto de una campaña y que por eso no tendría incidencia en la votación final? Bueno, veamos numéricamente qué sucedió en la primera vuelta, ¿no es cierto? Si uno realiza, qué sé yo, un monitoreo de la investigación de la intención de voto desde el mes de diciembre del año anterior hasta la primera vuelta, las fluctuaciones que se generaron fueron prácticamente marginales. Es decir, la votación del candidato del binomio de Lenín Moreno o del binomio de Alianza País termina muy cercana a lo que se preveía. Es decir, un escenario que muy cerradamente posibilitaba o una sola vuelta electoral o el cercano al 40%. Termina así la elección. Y en el caso de la votación del candidato Guillermo Lasso, empieza con 21 o 22% y se mantiene en esa votación, salvo la última semana, ¿no es cierto?, que se genera un proceso de voto útil que empieza a adherir intenciones de voto desde las candidaturas de Paco Moncayo y Cintia Viteri. Eso evidencia de que, en efecto, el impacto del ruido que para la ciudadanía es el tema de corrupción,
no genera mayor impacto numérico. Es decir, no hubo una resta significativa de votos a pesar de estos temas. Y segundo, cuando ordenamos el contexto de la opinión pública, el contexto de la campaña, hacemos que estos elementos, estando allí ocupando el espacio de la opinión pública, impiden que elementos positivos entren, impiden que las ofertas, por ejemplo, de los candidatos ingresen al debate de lo público. Y en esa condición, el ciudadano pues se encuentra en un escenario muy difuso. Parte de esa difusión, por ejemplo, parte de esa complejidad en la decisión, al no contar con elementos, pasa por el hecho de la consulta popular, que es un poco parte de las inquietudes que planteabas. En la consulta popular, lo que hemos diagnosticado a través de la investigación es que hubo un significativo aporte de confusión. Es decir, por ejemplo, gente que votaba no porque está en contra de los paraísos fiscales. Es decir, te dicen textualmente, ¿no? Como cita textual, yo estoy en contra de los paraísos fiscales y por eso voté no. O gente que te decía, yo voté sí porque no quiero que suceda lo que está planteando el presidente. Entonces, lo que se evidencia es un importante nivel de confusión, justamente, primero, por la falta de entrada de elementos positivos de la campaña, y segundo, esto es de efecto, insisto, de la generación de ruidos, de insultos, de noticias no necesariamente ciertas. Y con eso termino. ¿Qué crees que pueda pasar en estos días que faltan, o semanas que faltan? Nos faltan 3 semanas para las elecciones del 2 de abril del 2017. ¿Se va a intensificar el ruido? ¿Se va a intensificar la bulla? ¿Se va a intensificar las confrontaciones? ¿O va a haber un espacio fresco para poder respirar y poder analizar propuestas? Bueno, se entendería que el ideal es más bien lo segundo. Sí. Y yo creo que un poco el clima, ¿no es cierto?, de la campaña electoral va a evidenciar cuáles son las posibilidades o cuál es la visión del mundo de las 2 campañas a las cuales se enfrenta el electorado ecuatoriano en este momento. Es decir, si la una campaña o la otra campaña le permiten acceder a contenidos positivos para decidir claramente, o si la una campaña o la otra campaña más bien incorporan elementos negativos para obligarle al ciudadano o para forzarle al ciudadano a decidir en un escenario confuso. O sea, estamos en medio de acciones que generan reacciones, más claro. Siempre, siempre. Carlos Coronel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, como siempre digo, amigos televidentes, insumos para su análisis, su pensamiento y sus propias conclusiones. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Comencemos a trabajar para construir un país de paz. Aprendamos a lograr acuerdos para alcanzar el buen vivir, dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con el trato a los demás, en la forma de ser y de vivir. Los sueños se hacen realidad cuando le ponemos alma, alegría y corazón. Acuerdo para el buen vivir, los domingos a las 8 horas. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Más noticias para ustedes. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos hasta ahora que los delegados técnicos de Alianza País y Creo se reunieron con el personal del Consejo Nacional Electoral y del Instituto Geográfico Militar, entidad encargada de la impresión de papeletas. Aquí los detalles. El encuentro se dio a partir de las 10:30 de esta mañana. Lorena Valverde acudió en representación del movimiento Alianza País hasta las instalaciones del Instituto Geográfico Militar. Bueno, el motivo de hoy de la reunión fue realmente para una explicación de la producción del material para
las elecciones del 2 de abril. En el mismo se hizo una explicación técnica del proceso de impresión de papeletas y documentos electorales a cargo del IGM. Se realizó una visita técnica que pudieron comprobar cuáles son las medidas de seguridad que tienen también tanto el personal del Instituto Geográfico Militar, del Consejo Nacional Electoral. Diego Teso, coordinador de procesos electorales del CNE, afirmó que el universo de papeletas para la segunda vuelta ya está listo. Y ya está realizado el 100% de la impresión de papeletas. Una de las modificaciones para la jornada del próximo 2 de abril será la eliminación de la urna biombo. En esta ocasión, porque es ya una sola papeleta electoral, tenemos una urna independiente y 2 biombos. La delegada del movimiento de gobierno dijo sentirse tranquila ante las garantías que brinda tanto el Ejército como el Consejo Electoral. Como siempre, IGM, totalmente transparente, totalmente profesional. En la tarde la reunión fue con los delegados de la Alianza Creo Suma, quienes decidieron no hablar con la prensa. De parte del Consejo Nacional Electoral e IGM, se les hizo la misma exposición y el recorrido que a los representantes de Alianza País. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa invitó a los 2 candidatos a la presidencia de Ecuador a participar en un diálogo con el objetivo de que expliquen sus ofertas de campaña, sobre todo sus acciones en el ámbito educativo. El aspirante por Alianza País ya aceptó asistir a esta convocatoria. La invitación de la Red de Maestros plantea a los 2 candidatos finalistas a la presidencia, Lenin Moreno de Alianza País y Guillermo Lasso de Creo, que sustenten sus planes y programa de gobierno para que la ciudadanía pueda conocerlos de mejor forma. De invitar a un diálogo presidencial, no un debate, a un diálogo presidencial, porque creemos importante de que los candidatos den a conocer las propuestas directamente al pueblo, directamente a los maestros, a las organizaciones sociales. La Red de Maestros, organización que agrupa a cerca de 100.000 docentes del país, plantea además que cada uno de los candidatos explique el trabajo que cumplirá en el ámbito educativo en caso de llegar a Carondelet. Bueno, hay una preocupación sumamente grande en el magisterio sobre el tema de la propuesta que está notarizada por el candidato Guillermo Lasso de privatizar la educación, y ese es un tema sumamente delicado. Nos preocupa mucho la propuesta que está notarizada por el candidato Guillermo Lasso, en donde la responsabilidad lo pasaría ya a los padres de familia. Y que es más, está mencionando justamente ahí de un cheque educativo, o sea, está dando a entender de que la educación viene a ser un negocio. El candidato de Alianza País, Lenin Moreno Garcés, aceptó la invitación. A través de su cuenta de Twitter, anunció lo siguiente. He recibido con mucho agrado la invitación de la Red de Maestros al diálogo presidencial, realizada a los 2 candidatos. Estamos dispuestos. Ahora solo se espera la respuesta de Guillermo Lasso. El diálogo presidencial se realizaría el próximo 28 de marzo. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. El catedrático universitario Carlos de la Torre dice que por el feriado bancario el país perdió el 50% del Producto Interno Bruto de la época, incidiendo negativamente aún más en la crisis financiera de finales de los años 90. Pese a que en el año 1999 Santiago Venegas era un niño de 11 años, recuerda que en casa había lo suficiente para vivir de una manera cómoda. Venegas dice que su madre se dejó llevar por la moda del momento, que era depositar una buena suma de dinero en los bancos de moda y así vivir de los intereses. Asegura que vendió la casa y gracias a las ganancias no hacía falta nada. Sin embargo, llegó el feriado bancario y todo cambió de manera radical. Se vivía de los intereses y llegó justo esta cuestión del feriado bancario y lamentablemente en lo económico sufrimos bastante, no había dinero, como si ni lo más básico no teníamos para comprar. El catedrático universitario Carlos de la Torre manifiesta que el feriado bancario decretado por Yamil Maguad al país le significó un costo muy elevado, tanto en lo económico como en lo humano. Más de 1 millón de ecuatorianos que salieron hacia otros países para buscar medios de subsistencia para sus familias. Según
cálculos que se han hecho de cuánto realmente costó el feriado bancario, estos van entre los 6.000 y 8.000 millones de dólares. De la Torre sostiene que hasta la actualidad en nuestro país se pagan las secuelas de esa mala política económica neoliberal. Para dar un ejemplo del atraco de la historia, que es como le han bautizado al feriado bancario, De la Torre dice que millones de ecuatorianos perdieron más de la mitad de su patrimonio. En cambio, los que nos quedamos acá, el 60% de nuestro patrimonio depositado en el sistema financiero se licuó luego con la dolarización. Y afirma que con el dinero invertido para salvar a los bancos, en aquella época sencillamente se podrían haber realizado algunas obras importantes, como las que ha hecho el gobierno actual en estos últimos 10 años. Se hubiese hecho muchas de las cosas que no solo no se dejaron de hacer, sino que encima los ecuatorianos tuvimos que pagar con nuestros recursos, con nuestros ahorros que estuvieron congelados. A la vez, varios migrantes identifican al banquero Guillermo Lasso, ex superministro de Economía de Yamil Maguad, como uno de los causantes del feriado bancario. Aun cuando hoy exista una condena al señor Lasso de carácter moral y social, las leyes no son retroactivas. No, y más hace 15, 18 años, aun cuando le pudiésemos juzgar por ello, ya prescribieron, pues. Se estima que más de 3 millones de ecuatorianos migraron a causa de esta crisis, en busca de un mejor futuro. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que estipula que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Esta decisión la tomó en una consulta popular la mayoría de los ecuatorianos. Así lo informó hace algunos días el Consejo Nacional Electoral, que el 55,12% de personas votaron a favor de esta medida. Entregado este proyecto por el Ejecutivo, será el Pleno del Legislativo el que implemente la prohibición a través de una normativa. En la entrevista realizada por el político Carlos Vera a Pedro Delgado, prófugo de la justicia, no demostraría con pruebas sus denuncias en contra de funcionarios del gobierno central. Además, Delgado tendría algunas contradicciones pasadas por alto por su entrevistador. Bienvenidos a esta entrevista especial, ahora quemarropa desde Miami, Estados Unidos. Durante 2 horas, Carlos Vera sometió a su interrogatorio a Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central y quien en la actualidad es prófugo de la justicia al haber sido condenado a 8 años de prisión por el delito de peculado bancario, mientras ejercía su cargo. Son personalidades que pertenecieron a diversos procesos dentro del gobierno que fueron corrompidos por actores externos. Delgado fue sentenciado en el grado de autor por la concesión de un crédito de $800.000 por parte del Banco COFIEC a un empresario argentino sin que éste tenga las garantías necesarias. Pedro Delgado le puso reparos. La entrevista de Vera en todo momento contó con el subtítulo "La corrupción en el gobierno correísta". Delgado advierte en todo momento que cuenta con los documentos con los que demostraría tal aseveración y quiénes son los involucrados. Que vamos a ir develando a lo largo de esta entrevista. Sin embargo, eso no se dio, ya que durante la entrevista Delgado acusa verbalmente a funcionarios del gobierno, sin presentar pruebas que avalen sus denuncias. En las ocasiones que Delgado presenta algún documento, estos no son captados con acercamientos por ninguna de las 3 cámaras que estaban en el lugar de la entrevista. Un ratito acá. Octubre 1 de 2012, ¿ya? Señor fiscal de Pichincha, ya, siga, no estoy bien. Pedro Delgado, pese a la insistencia de Carlos Vera, no acusa al presidente Rafael Correa de ningún hecho de corrupción, lo que incomoda a su entrevistador, quien encara a Delgado de la siguiente manera. ¿Por qué todos ustedes que se refieren a lo torcido de este gobierno lo dejan a él a salvo? No. ¿Es miedo? Otra de las aseveraciones de Delgado que Vera deja pasar por alto es la afirmación de no haber firmado ningún papel como economista. Inventar que era economista si no lo era. Yo no había inventado porque si usted se fija en los documentos que yo firmaba como Pedro Delgado. Sin embargo, varios documentos de instituciones públicas de los años 1999 y 2000 muestran lo contrario.
Delgado además está acusado de falsificación de documentos, al haber presentado a un centro de estudios superiores de Costa Rica un título de tercer nivel de economista, sin haber cursado la carrera completa. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. A pesar del difícil contexto internacional y de los sucesos naturales que enfrentó el Ecuador en 2016, el país se levanta con firmeza. Así lo manifiestan varios analistas económicos que destacan la importancia del denominado gasto público. El docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experto en temas económicos, Marcelo Varela, calificó como pequeña la recesión que enfrentó el país en 2016. Dice que fue producto de un shock externo debido a la contracción de la economía china que influenció a nivel mundial. A ello se sumó la caída del precio del barril de petróleo, agregó. Frente a caída de nuestras demandas de productos, el gobierno pues llevó a cabo salvaguardas para hacer que no vengan tantas importaciones, y esto nos llevó a que obviamente nosotros estemos en una condición en donde el dinero se quedaba en el país y nos iba afuera. Situación que se agravó con el terremoto de abril del año pasado, señaló Víctor Hugo Albán, representante del Colegio de Economistas de Pichincha, suceso que dejó más de 3.300 millones de dólares en pérdidas. Para Albán, el gobierno tenía dos alternativas. Caer en la trampa de poner una serie de impuestos, como era la subida de la gasolina, subida del gas, subida de energía eléctrica, o cubrir el déficit a través de deuda interna y externa. Creemos nosotros que lo acertado era cubrir con deuda. Con la contribución solidaria en 2016 se recaudó más de 1.000 millones de dólares, que fueron directo a inversión para las zonas afectadas por el movimiento telúrico. Varela cuestiona a los actores políticos que dicen que la difícil situación económica que enfrentó el país fue producto del denominado gasto público. Esto hay que negarlo rotundamente. Más bien ese fuerte gasto público hizo que esa recesión no sea tan complicada, no sea tan fuerte. Criterio con el que coincide Víctor Hugo Albán, quien dice que el país muestra signos de recuperación importantes. Tenemos un buen frente este rato para las exportaciones. Eso va a dar estabilidad a la balanza comercial y de hecho a la balanza de pagos. Los expertos señalan que a ellos se suman la liquidez en la banca y el aumento en los depósitos, que en 2016 cerró aproximadamente con 28.000 millones de dólares, así como el incremento en el precio del barril de petróleo que bordea los $40, lo que generará más ingresos para el país. Olga Velasco, Ecuador TV. En segundo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 75 votos afirmativos, 1 negativo y 7 abstenciones el proyecto de ley económico urgente para la reestructuración de deudas de la banca pública, banca cerrada y gestión del sistema financiero nacional y régimen de valores, con el cual se busca cerrar definitivamente el capítulo de la crisis bancaria del 99. Durante la sesión se recibió versiones, sugerencias de los deudores de buena fe. El proyecto pasará a manos del Ejecutivo para su aprobación o veto parcial o definitivo. Alcanzar una educación de calidad e inclusiva ha sido uno de los principales objetivos del Gobierno Nacional desde su posesión, es decir, hace 10 años. Según expertos, la inversión en este sector se triplicó desde el 2007. Hace más de una década estas eran imágenes cotidianas, escuelas y colegios con una infraestructura deteriorada, un sistema que no priorizaba la calidad educativa, así lo recuerdan estudiantes y docentes. Y teníamos un solo maestro por especialización de cada materia. Pasé muchos días sin clases, sin profesor, o había un profesor para muchos cursos, así que era imposible así. Hablábamos de escuelas unidocentes, donde un profesor tenía 6 o 7 grados a cargo. Además, las continuas paralizaciones por parte de la Unión Nacional de Educadores, UNE, organización sindical y política vinculada al ex-MPD, eran cotidianas y generales. Sin embargo, el sector educativo ha sido en esta última década uno de los ejes fundamentales del actual gobierno. En las 3 administraciones anteriores al presidente Rafael Correa, el presupuesto llegó a 1.083 millones de dólares. En estos 10 años, el gobierno superó la inversión en educación, alcanzando los 22.000 millones de dólares. Hasta la fecha, 70 unidades educativas del Milenio están en funcionamiento. Ahora cuento con varios docentes, cubre todas las horas clases, hacemos prácticas, aprendo mucho más. La lengua se está fortaleciendo más y entonces una nueva educación de calidad. Donde tienen todos los beneficios tecnológicos, técnicos y los recursos didácticos que puede tener un docente. Más de 1 millón de estudiantes han recibido uniformes gratuitos. Además, se eliminó los pagos de 25 y 30 dólares por concepto de matrícula.
entre otros logros que fomentan la calidad educativa. En el año 2016 hicimos un importante ajuste al currículo nacional. Es un currículo mucho más flexible, es un currículo que permite la inclusión, de otras lenguas. Incluimos la enseñanza del inglés como asignatura obligatoria desde el segundo año de educación general básica. Líneas estratégicas a las que se alinea el presidenciable Lenín Moreno, quien además propone la creación de universidades técnicas. Y por otro lado están las ofertas del candidato Guillermo Lasso, quien iría por la línea de privatizar la educación. Olga Velasco, Ecuador TV. La situación de pobreza en los últimos 15 meses de gobierno de Mauricio Macri deterioró la economía de Argentina, incrementando este problema y el desempleo. Familias completas ahora viven en las calles. En un poco más de un año en el gobierno, las medidas neoliberales asumidas por el gobierno de Mauricio Macri ha provocado despidos en el sector público y privado de la Argentina. La pobreza en este país del Cono Sur se elevó del 19.8% a cerca del 33%, mientras que la indigencia se ha disparado a un 38% en el área metropolitana de Buenos Aires. Familias enteras que fueron de clase media ahora duermen en la acera al no tener dinero para cubrir los costos de arriendo y servicios básicos, cuyos valores se incrementaron hasta en un 2000%. Duplicó la inflación en un año. Pero los salarios no se duplicaron. Entonces, los productos se encarecieron y la plata en el bolsillo creció menos. Y ahora los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, los liquidó. La decepción entre la ciudadanía que votó por Macri es grande. Los pequeños negocios y hasta las grandes empresas han tenido que reducir su fuerza laboral, lo que genera un incremento en el subempleo. No puedo pagar nada, ahora el año que viene me parece que me va a tener que ir para el conurbano, porque acá en Capital está cerca del laburo, no lo puedo costear. El que gana 10.000 pesos no le alcanza para nada, entonces tendríamos que ver un poco más parejo, que el sueldo sea algo acorde a lo que está la vida. No creo que llegue a terminar el mandato Macri, la verdad, sinceramente. Quienes han hecho de las calles de Buenos Aires su hogar no piden caridad, buscan la manera de sobrevivir con trabajos ocasionales y en sectores como la construcción, cuidado de autos o labores de limpieza. Tú dices que el presidente actual les traicionó, ¿por qué? Y porque es corrupto. ¿Es corrupto? Bien corrupto, que todos los días aumenta. Todos los días aumenta algo. Aumenta algo, y con eso te digo todo. Uno no es tonto. Cae de un caco. Uno se da cuenta la vida, loco. Panorama de personas con pocas pertenencias en las calles que contrasta con una ciudad de sectores exclusivos y de grandes edificios que evocan mejores días que las políticas del actual gobierno de derecha. Carlos Flores, Ecuador TV. Y antes de finalizar, otras noticias del mundo. Le contamos a esta hora que 48 muertos dejan las lluvias en Perú en lo que va del año. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su gabinete ministerial. Tenemos un resumen para ustedes. El fenómeno climático del Niño en Perú deja 48 personas muertas en lo que va del año. Además, miles de residentes han sido afectados y se estima que el 5% de las carreteras están paralizadas. El presidente del Consejo de Ministros del país dijo que 10 ríos están en alerta roja debido a posibles desbordamientos. En Honduras este domingo se llevaron a cabo las elecciones primarias en las cuales participan 3 partidos políticos que elegirán a candidatos a la presidencia, Congreso Nacional y presidentes municipales. Según los primeros resultados, el presidente Juan Orlando Hernández, la primera dama Xiomara Castro y Luis Zelaya son los virtuales ganadores. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió por primera vez con su gabinete ministerial desde que llegó al poder en enero. Allí describió la lucha por la propuesta de la Ley Republicana de Salud como una negociación grande, gorda y hermosa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró a Arturo Mas culpable por el delito de desobediencia en la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional de la consulta sobre la independencia celebrada el 9 de noviembre de 2014 y fue condenado a 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 8 de la mañana con 3 minutos, 1 hora menos en territorio insular y nos despedimos. Hasta aquí las noticias más importantes nacionales e internacionales, pero ya llega la comunidad, así que quédese con nosotros porque Comunidad 7 está aquí a través de Ecuador TV.